Estimados amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Giacomo Renato Longato. Soy, para los que no me conocen, un escritor peruano residente en Estados Unidos, escritor e investigador independiente. Como saben, me gustan lo que son los auténticos enigmas de la historia de la arqueología y también, ¿por qué no decirlo en eso, incluirlo, el universo de Egipto, que es enorme, enciclopédico, vasto y que, como ya saben, el tiempo le teme a las pirámides. Y las pirámides han dejado generaciones y están dejando unas sorpresas increíbles. En esta oportunidad me siento honrado de presentar a la egiptóloga Irene Couñago, quien estamos enlazados desde España, al otro lado de, como decimos, del charco, y estamos para hablar de un tema inusual. Este es un tema que va a abarcar la Gran Pirámide, pero las tres cámaras de la Gran Pirámide. Para eso tenemos en esta sección de Exploradora del Nuevo Milenio a Irene Cuñago, egiptóloga, experta en jeroglíficos y que tiene una amplia y dilatada carrera y es una guía profesional excepcional, amigos. Todos los datos de Irene van a estar debajo de la descripción de este video. Irene, muchísimas gracias por contar con tu presencia. Realmente me siento, eh, creo que voy a tomar un poco de agua, porque estoy un Vale. poco abrumado, No, por favor, no pasa nada. sanamente abrumado, porque soy muy curioso. Entonces, Irene, bienvenida a Explorador del Nuevo Milenio, esta sección de mi canal de YouTube. Vamos a hablar de la Gran Pirámide y las tres cámaras. ¿Quién es Irene Couñago? Bueno, vamos a ver. Primero, Irene, yo me defino a mí misma como una curiosa inconformista. A mí todo me llama la atención, sobre todo lo que no puedo explicar, no me vale lo que me cuentan los libros o lo que un avezado investigador me vaya a descubrir. Yo prefiero ver las cosas por mí misma y precisamente por eso me hice traductora también de jeroglíficos, porque yo no quiero que me lo lean, yo quiero leerlo. O sea, y una vez que lo lea ya, por lo menos yo me puedo hacer mi composición del lugar. Yo estoy enamorada de Egipto, yo creo que desde que recuerdo. O sea, llevo muchísimos años estudiando el antiguo Egipto y soy especialista sobre todo en el Imperio Antiguo. ¿Y qué decirte de Egipto? Pues que es una cuna de misterios, pero a la vez que otras culturas, no solamente Egipto, pero para mí es, yo creo que es la base de todo. Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar a diversificar, pues, por construcción, por escritura, por costumbres que tienen unas costumbres que no se dan en prácticamente ninguna otra cultura. Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Y bueno, empecé a hacer viajes y a descubrir otras cositas. Y no me gustan los viajes, sin ofender a nadie, no me gustan los viajes turísticos. No me gustan los viajes que vamos a ver otras cosas. O sea, no vas a mirar Egipto, vas a verlo, porque hay otro tipo de cosas que no se ven en un viaje organizado en el que el guía te suelta la historia que tiene que soltarte y ya está, al barco corriendo. Pues no, hay lugares en Egipto que no solamente es los libros de historia, hay otras cosas que además que saltan tanto a la vista que a menos que tengas un poquito la mente abierta, te haces una serie de preguntas que además hoy por hoy en la inmensa mayoría no se han podido contestar. Y ese es Irene, investigar todo este tipo de cosas. Bueno, amigos, ya la acaban de escuchar, la están viendo en persona. No es en tiempo real como yo estoy disfrutando esta conversación y realmente voy a dejar todos los datos de Irene y eso es lo que me había explicado el amigo Miguel Labrador, Ah, mi un querida. escritor conocido en común nuestro, quien ha realizado viajes con Irene y me dijo, tienes que, debes, es tu deber. Entonces, aquí estamos finalmente. Irene, qué fantástico. Realmente, en ese sentido, comparto contigo porque a veces uno escucha a guías en distintos centros arqueológicos importantes del mundo. Cada uno tiene una versión y algunas de las versiones ya aparecen en un disco rayado, que Claro, ya los he escuchado, creo que hasta en Wikipedia. sí, sí. Entonces, entonces con todo lo que hay ahora de comunicación, eso está pasando. Pero Irene, en esta oportunidad, mi curiosidad me lleva a hablar sobre la Cámara del Rey Uf, dentro de la Gran Pirámide. Y en ese sentido, para empezar así, después tú expandes lo que creas conveniente, ¿es cierto que existe otra cámara debajo
de lo que viene a ser el cofre, debajo de lo que viene a ser el ataúd supuestamente de Keops. ¿Es cierto eso que ha sido sellado, Irene? Justo debajo, o sea, entramos en la cámara del rey, justamente mirando frente al sarcófago, tenemos el sarcófago de frente, en el lado de la derecha, justo debajo y un poquitín más hacia la derecha, hay dos cavidades que en los años, creo recordar que en los años 80, principios de los 90, estaban tapados con unas rejas. Entonces podías introducir una pequeña cámara o hacerle fotos y no está pulida, no tiene textos como toda la pirámide, no hay nada, pero hay un curioso rollo de cuerda ahí que no sabemos si pertenece a los antiguos egipcios en el momento de su construcción, me refiero, o a los posteriores investigadores que entraron después, como en el siglo XIX, pero no tiene mayor, no sabemos realmente cuál es su función, ni sabemos qué pintan ahí, pero lo curioso de todo esto es que ahora mismo están tapadas por bloques de piedra. O sea, esas dos cámaras se han tapado. Y volvemos de nuevo al eterno interrogante, ¿por qué? Si no tiene nada, no pasa nada, ni es relevante, ¿por qué lo tapas? O sea, de Porque hecho, eso, está el que va oculto. de visita ve como si fuese el piso normal, ni Sí, se es le el suelo. ocurre. Sí, sí, es el suelo, los mismos bloques de piedra, lo que pasa es que, bueno, incluso los han, ¿cómo decirte? Si los hubieran decolorado para que fueran exactamente igual que los otros del Ujú. suelo, pero se ve la diferencia. Y Sí, los que lo hemos visto sabemos que eso está tapado, que ahí debajo hay dos estancias. No muy grandes, pero sí, sí las hay. qué extraño. Y en ese sentido, cuando uno ingresa obligatoriamente por la gran galería, que son unos 35, 33 metros de largo, y ve todas esas construcciones megalíticas, ¿no? En este tipo dos aguas, por decirlo así, después pasa uno por este metro cuadrado que ingresa a la cámara del rey. Han hecho toda esa procesión fúnebre para después agacharse por esta abertura que los conduce a la cámara del rey, o sea, eh, que hay que ingresar a gatas prácticamente. O sea, Claro, ¿qué impresión te da todo eso? O sea, no. la Gran Pirámide impresiona solamente por la envergadura y solamente por cómo está hecha, impresiona. Pero la Gran Galería es de decir, pero esto, o sea, es con una altura, pues no sé, me parece que son 9 metros o una cosa así, y está hecho en bloques colocados así escalonadamente Sí, hasta que la anchura no llega ni a 1 metro. Y es, bueno, y teniendo en cuenta que ahora vamos subiendo por una especie de escalera que han sí, hecho, sí. pero entonces no había nada, o sea, era suelo pulido de arena, suelo de arena, perdón, no pulido, con lo cual lo que tuvieran que subir o tuvieran que construir, tenían que hacerlo con una pendiente tremenda y sin una escalera ni nada a lo que agarrarse. O sea, no es como esta ahora, que hay una especie de escalera. Que, bueno, la verdad que uno ingresa y todo es sorpresa. Todo, Todo todo eso. sorpresa. En ese sentido, tampoco se ha encontrado nada sobre el faraón, ni que Nunca. lo hubiesen tampoco hurtado, robado, saqueado el sarcófago. ¿Por qué, por qué en ese sentido es como un cubo, ¿no es cierto? El cuarto es como un cubo realmente, Sí, es como un cubo y es impresionante, tiene una resonancia increíble. Y en bueno, ese sí. sentido, eh, si tú la tienes clara, ¿crees que fue algo fúnebre o es algo funcional, logístico, algo que tiene que ver, digamos, con algo más industrial o algún tipo de otro uso que hubo allí? A ver, ¿Cómo piensas tú? yo no creo que sean tumbas, pero ninguna pirámide. Bueno, quizá a partir de la quinta, intentando copiar lo que habían hecho la antigua, bueno, estamos hablando del Imperio Antiguo, la Gran Pirámide, es hacia el 2600 aproximadamente antes de Cristo, y en la quinta, en la siguiente dinastía, sí se hicieron como una especie de montículos con adobe y tal, y había pues sarcófagos en los que ya hay textos y podemos decir que pertenecían a alguien, pero tampoco se han encontrado ningunos restos. En la Gran Pirámide jamás se ha encontrado ninguna momia, ni restos orgánicos, ni nada que nos indique que eso era una tumba. Yo lo, pero que es una teoría muy particular, muy mía, que tengo que estudiar mucho para poder probarlo. Pero hay un ritual en el antiguo Egipto que se llama Jebset, es un festival de regeneración, vamos a llamarlo así, en la que el rey tenía que demostrar cada 30 años
Tenía que demostrarle al pueblo pues, que contenía, que aún tenía los poderes que los dioses le habían dado y que era apto para continuar reinando. Esta ceremonia tenía que celebrarse cada 30 años, pero los faraones más antiguos que han celebrado los faraones que han reinado durante más años celebrando este ritual han sido, por ejemplo, Pepi II, que reinó 94 años porque llegó al trono con 3, el famosísimo Ramsés II, que Claro, reinó 64 años. ¿Por qué cuento todo esto? Porque cuantos más festivales de regeneración, más largo era su reinado. claro. Entonces, este festival Gepser se realiza tiene una escena en la que, bueno, es que es una cosa un poquito complicada. Se Ujú. les acerca un aparato una azuela, vamos, para que sepamos un poquito, una azuela en la que tenían todavía la carne palpitante de un bóvido que estaban sacrificando y eso contiene un componente que revitaliza los músculos. Eso se llama la apertura de la boca, ¿vale? Yo lo que creo, perdonar por este pequeño paréntesis, creo que es un poco lioso, pero para Por entender un favor, poquito lo que quiero decir, por favor. que las pirámides se utilizaban para realizar estos festivales de regeneración. Y el sarcófago que hay en la Cámara del Rey es, digamos, el ritual final al que el faraón tenía que proceder para llegar a esa regeneración total que le ofrecía el ritual de la apertura de la boca. O sea, yo creo que todo está unido, todo, 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 Sí, sí, es un conocimiento multidisciplinario. absolutamente. Y tenemos que tener en cuenta que la Gran Pirámide, según un papiro que se llama no me voy a acordar ahora. Bueno, ahora tiene el nombre. Es un papiro muy famoso en el que dice que Isis es la señora de la pirámide y la diosa de la regeneración es Isis. Ah, ¿Es la regeneración? La pirámide. ¿Qué es Isis? La regeneración. Es que todo va absolutamente todo unido. es, Todo. amigos, están escuchando estos datos de Irene, realmente son fuera de lo común, realmente nos hacen hacer más preguntas, lamentablemente. Claro, bueno, perdón, es la estela del inventario, me estoy yo confundiendo. En la estela del inventario en el que dice que Isis es la señora de la pirámide. Todo el mundo dice que pone las pirámides, pero yo traduzco jeroglíficos y ahí no hablan de ningún plural en ningún momento. Se refiere exclusivamente a que Keops construyó su pirámide al lado del templo de Isis, señora de la pirámide. Keops no puede ser el constructor de la gran pirámide haciendo caso al estela del inventario. Con lo cual, si hablamos que no es tumba, que está inevitablemente vinculado a Isis, Isis es la diosa de la regeneración y tenemos el ritual Jebser, para mí creo que la pirámide es, digamos, el templo de regeneración de la diosa Isis. Bueno, qué tal sorpresa, no lo esperaba. Esto ha sido una interpretación muy lógica, muy coherente. Talan pruebas que dices tú de pergamino de la estela. No muy particular, ¿eh? O sea que posiblemente nadie la comparta o lo que es la egiptología oficial, bueno, no hay egiptología, está oficial, pero la egiptología no lo aceptaría porque se sale de los cánones, de los paradigmas y de todo lo que está establecido. Entonces no cuadraría. Ahora bien, ¿hasta qué punto tú ves estos canales o shaft que le llaman que tienen una correlación con determinadas estrellas y constelaciones en determinada época que de acuerdo a estas lecturas astronómicas concuerda exactamente con la cronología histórica que perteneció a la cuarta dinastía, hace 2400 años antes de Cristo? ¿Alguna información que tú tengas al respecto, por favor, para que sobre estos temas? Y tanto la Cámara de la Reina como la Cámara del Rey tienen los mal llamados conductos de ventilación, Sí. cada uno orientados, la Cámara de la Reina a Isis y la Cámara del Rey a Osiris y a Orión. Volvemos otra vez a lo mismo. Eh, la Cámara de la Reina está perfectamente orientada a Isis, no podía estar orientada a otro sitio, porque la Gran Pirámide es el templo de Isis y digamos que la Cámara de la mal llamada Reina está orientada precisamente a, no puede ser otra nada más que Isis. Y las cámaras de ventilación también de la Cámara del Rey, pues prácticamente lo mismo, están orientados a Tuban y la de la Cámara a Sirio, a Isis. O sea, la estrella Sirio es la diosa Isis. Pero les Sirio, llaman perdón, Sirio es la diosa Isis.
Sí, sí, sí. Sirio fue una estrella importantísima en el Antiguo Egipto. De hecho, las crecidas del Nilo sabían que era pues, cuando volvía a salir Sirio otra vez en el cielo, después de estar oculta durante X días. Isis es la señora que al llorar por la muerte de su marido hizo crecer el Nilo. O sea, todo está absolutamente vinculado. Isis es Sirio, Sirio tiene que ver con las crecidas del Nilo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero Sirio aparece en muchísimas tumbas, en el techo astronómico de Dendera. Eh, es que no te puedo poner. En muchísimas tumbas está la estrella Sirio por todas partes. Ahora, en ese sentido, vamos a ir a la Cámara de la Reina porque tengo entendido que uno de esos ductos, mejor para decirlo así, es curvo. Y Sí, ahí ya se ha encontrado por algún investigador, creo que fue británico, que puso una tubería, ¿no? Metálica que le iba conectando una con otra para ver la longitud interior, pero al tocar con la pared pensó que esa era la longitud original, no sabía que esta hacía una curvatura y se dirigía a otro lado. También encontraron una especie de ticket de los años de entrada, los años 80 que se había caído dentro del ducto. Y otra cosa más, si no, tú me corriges si estoy equivocado, no sé si allí o en otro lado encontraron un cuchillo de madera que es mucho más antiguo que la misma pirámide. ¿Cómo es eso, de Irene? madera, yo no me lo creería mucho. Ya. Yo no me lo creería mucho. Lo que sí me creo es otras cosas que encontraron. Por ejemplo, encontraron una bola de diorita, encontraron un amuleto, bueno, pues por darle algún nombre, que tiene Ujú. una forma como si hiciera unas salientes hacia los lados, y encontraron unos trocitos de madera que se perdieron y aparecieron de repente en el Museo Aberdeen en una caja de madera, en una caja de puros. Esa madera sí está datada en la época de construcción de la Gran Pirámide, del 2600. La datación oficial, hablamos siempre de datación oficial. Sí. Y el apartito este que te he dicho, que tiene como dos curvas hacia arriba, estaba también dentro de uno de esos conductos y es muy parecido al utilizado en el ritual que te acabo de mencionar, de apertura de la boca. Allí adentro. Sí. Y hay una pieza de hierro que se ha perdido, que también no se sabe dónde está, pero sí está perfectamente documentada. Es una pieza así pequeñita de hierro, pues sí, una cosita así más o menos, que está documentada y fotografiada, pero curiosamente pues se ha perdido. Eso es lo que se ha encontrado. Lo del cuchillo yo no le daría mucha credibilidad. Bueno, bueno, otras cosas más, pero eso sí me ha dejado, no esperaba tu respuesta, me ha dejado intrigado, porque realmente, yo he escuchado tuve la oportunidad de hablar con Jean-Paul Boval, el Sí, hermano de Robert Boval, que habla muy bien el castellano, creo que vive en España, y me dijo, es hermano. una pesadilla para un arquitecto diseñar un ducto dentro de la Gran Pirámide que encima tiene curva, me dijo, no sé cómo lo han hecho. O sea, es que si un arquitecto, yo no lo soy, si un arquitecto que ya in situ, viendo nada, o sea, al entrar, si es que no hace falta más que entrar, y dice, esto es imposible. Sí, Y es pues. imposible porque no tenían polea, no tenían rueda, no conocían la palanca hipotéticamente. Yo estoy convencida de otras cosas. No tenían madera con el que hacer rodillos. Y dicen que lo utilizaron con rodillos, pero no conocían la rueda. mm, Alguien que es tan inteligente como para hacer un rodillo se dará cuenta que realmente un rodillo es una rueda, porque no hicieron ruedas, no la conocían. Entonces a la dinastía 17, 18, igual que el caballo, entonces no te cuadra muy bien. Cualquier arquitecto que entra dice que eso es totalmente imposible, sin una herramienta adecuada. Imposible. E inclusive los rodillos tienen que tener prácticamente la misma circunferencia, Claro, porque porque si no, no avanza nada. claro, pero tampoco vamos a descartar también los rodillos de madera, porque en Egipto la única madera de la que disponían era de palmera. Utilizaban madera de cedro, pero la traían del Líbano para rituales, para ofrendas, para las tumbas, para el mobiliario real. Y era carísimo, era carísimo. Entonces, ¿cómo voy a gastar un itinerario impresionante en traer cedro del Líbano para ponerlo debajo de una piedra de 30 toneladas y cargarme la piedra? O sea, es que es, perdón, la madera.
se cae solo, por su propio peso no puede ser. Y si alguna autoridad egipcia se lo hubiese hecho en su momento, se parecería a uno de nuestros políticos modernos, Uy, uy, políticos modernos, por Dios, por Dios. adulterando los precios Uy, de las eso facturas. sí, Pero en eso. fin, dejémoslo así. Sí, Discúlpame, que eso sí que es una inevitable, losa. Eso sí que es una losa. inevitable. En ese sentido, ¿qué relación tiene la Cámara del Rey con la Cámara de la Reina? Ninguna. Ninguna relación. No, son cosas totalmente diferentes. No sabemos cuál es la función de ninguna de ellas, pero son totalmente independientes, no están unidas una con la otra, Así es. ni, claro, incluso la Cámara del Rey tiene lo que llamamos el sarcófago, el techo es recto, al igual que Sí. las paredes, en línea recta, pero la Cámara de la Reina tiene el techo a doble vertiente, que por eso se le llama así. Los primeros que llegaron a entrar a la Gran Pirámide eran árabes, y entonces las tumbas de sus mujeres eran con el techo así a doble vertiente. Y por eso la Ah, Cámara de la Reina se le llama así, porque pensaban que se había enterrado ahí una reina, pero ahí no se ha enterrado nunca nadie. Entonces, por eso se le llama así. Pero no tiene absolutamente nada que ver. Eh, Porque si estuviera conectada de alguna manera, dirías, bueno, pues digamos que este era el primer paso, suponiendo que fuera una tumba, para el siguiente paso en ya depositar el cuerpo y hacer el ritual. Pero es que no hay nada. No hay nada que lo una uno con otro, no, no, y no hay salvo, no hay ningún jeroglífico, ninguna marca, ningún garabato, nada. solamente hay uno en la quinta cámara de descarga, que está en la gran galería, al final de la gran galería, a la izquierda, hay un huequecito que, bueno, porque ahora ya se sabe, pero si no miras no lo ves. Y eso conduce a, a las cámaras de descarga que hay justo encima de la cámara del rey. Eso se supone que lo hicieron para descargar el peso que había tan Eso. enorme. Pero en la quinta cámara, el tristemente famoso coronel Weiss dijo que había encontrado un jeroglífico con el nombre de Keops y yo pues creo que es Es una... el famoso cartouche que dicen que había dejado escrito y que eh, realmente para un dignatario de ese nivel como el hijo de Dios reinando sobre el Egipto, hacer un garabato de ese tipo es de lo más Es una traído a pelos. tontería. O sea, y por una razón. Primero, el nombre, digan lo que digan, el nombre está mal escrito. Y segundo, Ah, por escuchen amigos, escuchen por favor, porque encima hacer algo falsificado, aunque se hágalo bien, ¿no es cierto? Pero el nombre está hasta mal escrito, por favor, continúa. vamos Sí, a suponer que está bien escrito. Venga, vamos a dejarlo como que está bien, que no. ¿ah? Pero hay que, en Egipto yo creo que hay que ver siempre un poquito más allá y o nos ajustamos a su historia o no. Yo no puedo coger la historia cuando a mí me da la gana y cortarla cuando yo quiero. Hay una simple razón por la que ese cartucho no puede ser de Keops. En toda la pirámide no hay ni un solo nombre de Keops por ningún sitio. Y una obra tan maravillosa, entiendo yo, que habría dicho, pues esta es mi pirámide, yo soy el rey Keops, esto es para mí, mi mundo, mi pasaje a las estrellas. No hay nada. En cambio, en la quinta cámara de descarga aparece un cartucho, vamos a llamarlo así, pero que está, entre comillas, firmado por los obreros. Entonces, pone el equipo de los amigos de Keos. Es decir, Keos no pone su nombre por ningún sitio, pero los obreros van a la quinta cámara de descarga que no tendría acceso nunca porque tiene una función de descarga, y van los obreros, se suben a la última cámara, que es complicadísimo entrar, y ponen el nombre de Keos y encima lo ponen mal. Y otra razón por la que no creo que sea auténtico es porque Weiss, el coronel Weiss, para mí no es de fiar. Porque sabemos que, bueno, si no sabemos lo digo, en la esfinge, entre las patas hay una estela, es la llamada estela del sueño, y bueno, una historia de un rey, Tutmosis III, perdón, Tutmosis IV de la dinastía 18, en fin, hace ahí un escrito y nombra al rey Kefren. Bueno, pues no es verdad, no nombra al rey Kefren. El coronel Weiss vio dos jeroglíficos que le recordaban a Kefren y dijo, pues ahora voy a completar el nombre, porque me parece a mí oportuno y conveniente, y digo que la esfinge es de Kefren. Bueno, es una actitud muy británica, ¿no? Claro, pero si ya le pillas en un renuncio semejante,
Porque además, donde él dice que pone que Fren no puede ser porque además no está rodeado por lo que llamamos cartucho, que encierra los nombres de todos los reyes. O sea, estaban los jeroglíficos ahí puestos porque sí. Entonces, vais, para mí no me merece ninguna credibilidad, por eso creo que es falso. Que es demoledor. A veces ya la técnica del teléfono malogrado, ¿no es cierto? Nuevamente, Funciona, corre, se queda establecida, se convierte en narrativa oficial y bueno, la gente pues no investiga, no pregunta mucho y se la cree. Ni sobre modo. todo porque los escritos o las estelas leemos lo que nos interesa. Entonces, cuando llega hasta aquí, vale, vale, eso cuadra con lo que yo digo, con lo cual es correcto. Pero si lo que hay a continuación ya no te interesa, ya entramos en el terreno de la fantasía, de la fábula, del... No, hombre, no. O leemos los papiros enteros o no leemos nada. Entonces, Irene, esta es una cosa de que el primero que pega, pega dos veces, Claro. sale la información, sale todo en inglés, todo el mundo lo lee, todo el mundo lo cree. Pero hay Claro, serias dudas sobre esto. claro, pero es que de la misma manera que, digamos que los oficialistas, vamos a llamarlo así, exigen que haya unas pruebas, una credibilidad, una serie de argumentos basados en investigaciones científicas, creo yo que nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces yo no puedo otorgarle una credibilidad a un señor muy famoso en Egipto por utilizar pólvora para encontrar lo que él consideraba oportuno, entre ellos la Esfinge, y falsificar un cartucho inexistente en la estela de la Esfinge mm, para luego creerme lo que pone en la Gran Pirámide. No, o me lo creo o no me lo creo. Es una persona que utiliza pólvora para encontrar algo y además falsifica un cartucho, no me merece la menor credibilidad. Ninguna. Es más, hace unos años, unos investigadores tomaron unas muestras de la pintura de ese Así, cartucho, hicieron un raspado, ¿no? Sí, sí, un sí, sí. raspado, pero nada, los detuvieron, se montó un jaleo tremendo, pero las muestras han desaparecido. ¿Cómo? Sí. Entonces, si la única prueba que yo tengo para hacer una datación por carbono 14 y decir esta tinta es del año 2600 antes de Cristo y por fin tengo la prueba, ¿por qué lo hago desaparecer? Y no Claro, hay... la prueba diría que el que lo hizo, William, si no me equivoco, ya estaba en lo cierto, lo encontró y todo, pero si desaparece es altamente sospechoso, pues. altísimamente sospechoso. Entonces, claro, si lo hizo Vice, no pasa nada, porque, pero si no lo hizo Vice, ¿Por qué es que desaparece? ¿por qué desaparece? Es pues como las losas de la cámara de la reina, del rey, perdón. ¿Por qué tapas algo que no tiene importancia? Y si esto de la quinta cámara de descarga es realmente el cartucho que nos da la autoría de la construcción a Keops, ¿por qué lo escondes? O sea, ¿por qué desaparecen esas pruebas? Y si desaparecen, vuelves a subir, tomas una nueva muestra y vuelves a analizar. Es tan sencillo como eso. Pero ni está permitido, ni se puede a estas dos personas, creo que eran dos personas no gratas en Egipto, no pueden volver a entrar. No, Y ya eso certifica que encontraron algo real que claro, descalificaba a Vice y que ahora se pierden la prueba del delito, la carga de la evidencia, como se dice en derecho, para que simplemente se laven las manos. claro, es que todos sostienen que sí, que es auténtico, que es auténtico. Pues es auténtico porque tienes miedo a unos resultados que pueden decir, o te pueden dar la razón incluso. Y no, de luego, por lo menos yo lo entiendo así. Es una pirámide de secretos interminable, ¿no? Totalmente. Bueno, eso es Total. lo que da más fascinación aún a, Hombre, a las gentes inteligentes y curiosas, de mente abierta. no cuadran en la Gran Pirámide. O sea, te puedo contar mil detalles que dices, no cuadran por ningún sitio. O sea, por ejemplo, en la Gran Galería, a los lados hay una especie de, como de bancadas, Sí, banquitas, en las que hay unos orificios rectangulares a lo largo de las dos bancadas hasta el final. Bueno, pues dicen que eso eran para las estatuas que corresponderían a los antecesores de Keops. Pero te puedo hablar de memoria y me puedo equivocar. Antes de Keops, creo que había 19 reyes, con él 20. Pero ya. si hay 27 orificios, no puede ser para las estatuas de Keops. ¿Para qué eran esos orificios?
Y es un detalle que tampoco a lo mejor nos lleva a ningún sitio o sencillamente era un elemento de construcción. Pero lo que no me vale son las estatuas de los antecesores porque no cuadran. Según la lista real de habidos, no cuadra. O sea, se contradicen completamente. Totalmente. Es O como a hablar menos que vengan con una teoría jalada de los pelos que era Keops, la esposa de Keops, los hijos de Keops y las mascotas de la familia de Keops, que eran el activamente. resto de los siete. Sí, exactamente. Entonces dices, pero es como hablar de Herodoto. O sea, yo de Herodoto cojo de la historia lo que me interesa. Entonces ya nos meteríamos en el terreno de los Ensujor. Antes del primer rey, reinaron en Egipto una serie de dioses, semidioses y espíritus. Y a partir de ahí empezó el primer rey humano y a partir de ahí todos los faraones. Bueno, pues Herodoto nos cuenta esa historia, pero lo que es desde el primer rey para adelante me vale. Lo que es del rey para atrás no me vale porque es mitología. Entonces, o cojo la historia, como te decía antes, la cojo toda o Ya, no cojo solo lo que me interesa. Eso es lo que a mí me enerva, me saca de quicio. no, 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 ni hablar, tienes toda la razón. O sea, es simplemente hacer un corte quirúrgico y esto sí, se salva, el resto lo desecho. Exacto, porque no. Una mutilación histórica. Eso es exactamente la mejor frase, una mutilación histórica totalmente. Bueno, y si nos vamos al fondo de la pirámide, esa llamada Cámara del Caos, ¿por qué es Cámara del Caos? ¿Por qué es difícil ingresar? ¿Por qué? La bajada es en una pendiente de unos 26 grados, Ujú, inclinada, y en mm, muy poquita altura, o sea, tienes que bajar prácticamente agachado porque sí, es muy complicado bajar. Y son unos 100 metros de bajada. ujú, Entrar, sí, se abre, es bastante grande y se le llama cámara del caos porque lo que es el suelo está sin hacer, o sea, está como una especie de montículos, está tallada en la roca viva, está en el subsuelo de la Gran Pirámide y tanto las paredes como el techo están tallados, no pulidos, tallados. Entonces, le llaman caos por eso, porque parece que está todo como descolocado, que no sí, tiene ningún sentido por ningún lado. Y podríamos pensar que está incluso al revés. Dices, hombre, lo normal es empezar a tallar el suelo y una vez que ya claro, he no el tallado el techo. suelo, continúo con el techo, pues es al contrario. El suelo está totalmente irregular y para tallar el techo, al final de la cámara hay muy poquito espacio, con lo cual o tallas tumbado o no puedes, no hay espacio, con lo cual, ¿por qué está tallado la parte del techo y las paredes, pero el suelo no? Y tienes que hacer como una subida, está como una especie de montículo con unos salientes. Claro, claro, es todo al revés. Todo al Realmente revés, es por un eso caos. así es un Y hay caos. como un afloramiento de agua, un estanque de agua también hay ahí. Eso dijeron, pero Sube, no, baja, de acuerdo a las épocas. ¿Cuál es tu no. opinión? Dicen que en su momento había una capa freática del Nilo, pero tampoco está muy probado. Lo que sí se le llama un pozo, si según entras justo enfrente, hay un pozo que tiene unos 3 metros, una cosa así, pero que no se ha llegado al final, no se sabe para qué ni qué función tiene. Y luego justo enfrente del pozo hay un túnel de unos 16 metros o por ahí que termina abruptamente. No se sabe tampoco para qué es, ni y se ha explorado, ¿eh? O sea, se ha intentado excavar, a ver si hay algo más, pero nada, termina ahí y termina ahí y no sabemos qué pinta, tanto el pozo como le llaman el pozo de los ladrones, bueno, algunos, otros no, bah, depende también del investigador, pero no sabemos por qué función tiene todo esto. Y lo que sí tengo claro, y además lo digo siempre, que todo tiene un sentido en Egipto. Los egipcios antiguos no hacían nada por casualidad. O sea, todo obedecía a un plan con una finalidad y con un motivo. No, entonces hay que encontrar esa finalidad. Tenemos el argumento, o sea, tenemos la evidencia, que es la Gran Pirámide, pero nos falta la fuente. No sabemos cuál es la fuente de la Gran Pirámide, ni quién la construyó, ni cómo, ni por qué. Todo es un interrogante alrededor de ella. No hay nada claro. Y cada vez menos. Y además, Cuéntame. por ejemplo, el archivo, Aquí entre nosotros, yo te presto atención en cuenta. Nadie más lo va a escuchar. no se escucha a nadie. El archifamosísimo Zahi Hawass, que es El faraón. bueno, vale, vamos a dejarlo así. Dijo que nada, que en la pirámide no había absolutamente nada más que investigar, que no había nada más que ver, ya estaba todo descubierto y no había nada que hacer. Pero llegaron Pero, unos avanzados investigadores y en lo que es la entrada original, no por tanto entraron los turistas, sino por la otra cara, la cara norte,
metieron una cámara por un agujerito, ahí está la entrada original en pendiente y aquí hay lo que se llama la siringa. Metieron una camarita por ahí y resulta que detrás de ese hueco hay otra cámara que han descubierto en el año 2023. Esa cámara tiene también el techo a doble vertiente, como tiene la cámara de la reina, y a los lados tiene como una especie de basas exactamente igual o muy parecidas a la Gran Galería, pero es muy pequeña, tendrá unos 9 metros por ahí de profundidad. Entonces Zahi Hawass pues tuvo que decir, pues sí señores, me he equivocado. Hay una cámara nueva en la Gran Pirámide y está aquí. Si no me equivoco, corrígeme si estoy equivocado, es un proyecto japonés-francés, creo, el que han Eh, enviado con no sé qué, han irradiado también y han encontrado como una ah, cámara aparte en otra sección, un vacío o sí, algo así. eso, pero esto fue otra misión. Los de Otra la cámara misión. nueva es otra misión y la investigación de la que me estás hablando es de la Universidad Japonesa, me parece que es de Waseda, que hicieron un experimento con muones. Es decir, que proyectando muones sobre cualquier superficie, detectarían lo que es un espacio vacío porque se revolucionan estas partículas. Y encontraron una cámara enorme, un vacío enorme, que está prácticamente paralelo a la Gran Pirámide en la derecha. Y como no se deja investigar, no se sabe qué es eso, qué es ese vacío, o si es una cámara nueva o qué es ese vacío, porque se sospecha que también hay otra en el pasillo de entrada a la cámara de la reina a la derecha. También se sospecha que hay otra, bastante grande. O sea que hay mucho por descubrir aún. Entonces hay mucho por descubrir. ¿Y tú Muchísimo. piensas que a lo mejor exista los restos de Keops estén todavía en una cámara sellada dentro de la Gran Pirámide? ¿Hay algo de por ahí? ¿Cuál es tu opinión? Es lo Yo que... creo que dada la importancia que tiene la Gran Pirámide y la finalidad que para mí tenía, Ujú. es posible que Keops esté enterrado en la Gran Pirámide. Es muy posible que la haya usurpado, que tampoco pasaría nada. Vamos a ver, se ha hecho muchas veces en Egipto y no pasa nada. Pero yo creo que él consideró que sí, que quizá era parte de la Gran Pirámide y quiso enterrarse allí. Hace falta encontrarlo y yo creo que sí puede estar. Eso sería impresionante. Es cuestión de tiempo solamente. Yo creo que sí. Yo creo que es cuestión de tiempo si es que se encuentra. Pero bueno, es complicado, Sí, pero puede ser, puede ser. Entonces, eso sí que daría la razón a los que creemos que la pirámide no es una tumba, porque si fuera una tumba se habría enterrado en el sarcófago, no se habría enterrado en cualquier otro sitio y se habría quedado oculto. claro. Tienes Yo toda la lo razón. considero así, entonces, Entonces, claro, entonces eso significa que Saje Hawass va a tener que salir en televisión y decir, estoy nuevamente equivocado, señores. encantadísima de la vida con que lo hiciera, porque no, hace un buen trabajo, o sea, es un señor que hace un trabajo magnífico. El problema es que como a él no le cuadre, pues no deja hacerlo. Y él considera que no se excava, pues no se excava. Y entonces, si a lo mejor hay algo que, bueno, que siempre hay alguien por encima de él que le dice, oye, que hay que excavar aquí, pues hay que excavar. Y es lo que ha pasado en la Gran Pirámide, por ejemplo. Hay un lado que cuando yo visité Egipto, y esto lo saben los que me siguen en mi canal, que me quedé fascinado, que es el Templo del Valle, que es el templo o la entrada obligatoria para ir finalmente a la Gran Esfinge, que es otro tema. Pero Otro. vi esas tremendos megalitos pegados unos con otros, inclusive los llamados megalitos doblados, porque abarcan dos paredes, exactamente en menor tamaño, amigos, existe en la sala de Venus, en lo que es y en otras salas, en lo que es el templo de Coricancha, menor tamaño, pero las piezas están pegadas igual. E inclusive hay esas columnas rectangulares tipo Osirión en un sector, y yo digo, ¿es esa la misma época? ¿O no es? ¿O fue solamente un conjunto arquitectónico porque todo fue cubierto por siglos por la arena? Recordemos eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión? Porque mira, yo estuve allí, inclusive estaba grabando y hablando en castellano y todo, y se detiene porque yo tenía un emblema del escudo peruano, cosas así. Ese día justo me puse una camiseta, una polera, como le llamen, y un egiptólogo que estaba conduciendo a alemanes me dijo, le he entendido algo, me dijo, ¿y usted es peruano? Sí, le digo, ¿usted no, al menos no piensa que hay una similitud, al menos en arquitectura, al menos en eso? Mira, yo no tengo ninguna respuesta,
No sé cómo lo han hecho, pero aquí está, aquí y allá está en tu país. Son Claro, factores que están, que no se pueden negar, me dijo. claro, es que es tan evidente, es tan evidente. O sea, lo tienes en el templo del Valle de la Esfinge. Sí, Lo que tú dices, las esquinas así dobladas. sí. Hay bloques que tienen la misma forma poliangular que, perdóname, lo desconozco en Coricancha, me parece que me has dicho. Eh, bueno, las paredes del Templo del Valle sí. Ahora, la forma poliangular es la misma que hay en algunos muros en el Cusco y en Ollantaytambo. Es impresionante. La salida, la subidita, la Exactamente salida igual. inclinada hacia la Esfinge. Es impresionante ese lado. Yo, si quieres te envío fotos que tengo, además es impresionante, pero es que no solo eso, sino que esos mismos muros poliangulares están también en el valle, en el templo del Valle de Micerinos. Incluso la piedrecita pequeñita de la que hablaba Miguel Labrador, que Las protuberancias. no, entre los bloques tan grandes siempre Ujú. aparece una piedra chiquitita. Ah, sí, 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 Por lo sí. visto es antisísmica que Es una liberaría toda tuya. la energía e impediría que se cayera el muro. Pues en el templo del Valle de Micerinos hay ese tipo de piedras, con los bloques también un poquito en forma de puzzle. En el templo del Valle de Kefren, en el Osireion tiene las piedras poliangulares, las protuberancias, la piedra pequeñita que tiene el templo de Kefren. Entonces, o hay que hablar un poquito de otra cronología o no entendemos muy bien qué pinta todo esto porque el templo del Valle no pertenece a la Esfinge, ni mucho menos. No, pues. No puede Es ser. impresionante. Y eso es lo que ahora recién se puede conocer más de cerca, obviamente, porque ahora estamos en una época mucho más moderna. Hay viajes y hay, pues, los equipos de comunicación, ¿no? Que tenemos la tecnología que permite comparar inmediatamente, ¿no? En Claro, casi tiempo real, estos dos lugares y encontrar estas, extrañas similitudes, por decirlo algo, Irene. sí, bueno, hay otra que, mira, voy hablando y me voy acordando de cosas. Por favor. Por ejemplo, en el templo de Kefren, vamos a llamarlo así, el templo del Valle de Kefren. Sabemos que está hecho con bloques de granito rosa, perdón, granito rosa, pero en medio, en una de las paredes, en medio, hay un bloque enorme de granito negro que Sí, cuando lo tocas sí. está, pues no sé si a 7 8 grados por debajo del resto. O sea, te tocas ese bloque y tocas el que está al lado y el negro está helado. Bueno, helado, muy frío. Y en este está muy caliente. Ese mismo bloque negro está, bueno, un igual, perdón, está en la cumbre de la Gran Pirámide. Si vemos ahora mismo una fotografía tomada con un dron, vemos que en la cúspide ahora mismo de la Gran Pirámide hay un montón de bloques Sí. y en medio hay otra piedra negra. ¿Por qué? Pues no lo sé. No lo sé. Ahora, pero desafía la lógica porque yo Totalmente. tuve suerte y solamente tuve en ese viaje era 33 Celsius, 33 centígrados, que me dijo, no, eso no es calor acá, pero Oh, no no, se calienta la piedra. no, ¿Cómo no se calienta la piedra? Una puede ser fría y otra caliente. claro, pues, si estamos a 40 grados, yo llego a estar en Asuán a 52 grados, casi me muero. El sur, en Asuán, casi con Etiopía, casi me muero. Pues en el Cairo, en verano, en agosto, hacía un calor horroroso. Puede hacer 40, 45 grados sin ningún problema. Y tocas una piedra y tendría que estar muy caliente, o Claro, caliente al menos. Pero es que la de al lado igual, bueno, pues no. Tocas pero la negra y no, está fría. amigos, están viendo en este momento la foto porque sí le he tomado la foto. Es Ah, una sí, piedra negra, es un enorme que está casi al ras del suelo. sí, exacto. En ese pasadizo, en ese aisle que le llaman, en el Sí, medio están las columnas, si no me equivoco, pero me hizo recordar una piedra en las chulpas de Siyustani que están a 4000 metros de altura en Puno, que es la frontera con Bolivia, frente al lago Mayo. fíjate. Imposible no ver una equivalencia. Imposible no contrastarla. Y la tienes ahí y en la cima de la Gran Pirámide. Y a ver si te mando una foto, o si no, bueno, la puedes encontrar, pero vamos, que te la envío sin ningún problema. Por Y se ve favor. en medio una piedra negra enorme. Entonces, claro, dices, ¿piedra negra? ¿Dónde he visto yo una piedra negra? Dices, claro, en el templo del Valle de Quefren y en el Osiris, Amigos, esta creo recordar que hay información, otra. amigos, esta información es increíble. Es increíble. Luego vas al Osirion y resulta que hay,
Para hacerlo rápido, hay como una especie de patio central y a los lados hay una serie de capillas que están vacías, no tienen textos ni tienen nada de nada. Entonces entras, bueno, pues un cuartito muy pequeñito y ya está. Pues a alguien se le ocurrió eh, golpear la roca del fondo de una de las capillas y había otra sala enorme, muy parecida a la que han encontrado ahora en la Gran Pirámide y que la Cámara de la Reina es un pasillo súper largo, con el techo también a doble vertiente. Y estamos hablando de los Ireion, pero estaba totalmente oculta porque a alguien se le ocurrió golpear precisamente esa piedra y encontraron esa estancia que también estaba tapada. Y es igual que la Cámara de la Reina, igual que los Ireion, e igual que un montón de pirámides antiguas que también están hechas a doble vertiente. Bueno, amigos, estoy disfrutando, ustedes no saben cómo esta información. Muchas Ahora, gracias. esa sección que tú me estás hablando, ¿está cerrada al acceso al público? ¿De los Ireion? No, Sí. no, no, está abierta, está abierta, está abierta. Y es igual que los otros pasillos que hay también en el Osireion, son pasillos muy largos que sí tienen textos, dicen que no, pero sí es verdad, sí hay textos, pero que no cuadran para nada con el Osireion y tienen también el mismo techo a doble vertiente. Y curiosamente estos templos o estas estancias, eh, a ver, en el Osireion hay la única lista que hay con todos los nombres de Osiris. Si eran templos funerarios, Osiris es el dios de la muerte, tienen que Ujú. estar vinculados a Osiris, con su contrapartida en la Gran Pirámide, que es el templo de Isis. Vuelve a estar totalmente vinculado. Isis con Osiris, la regeneración con la vida con la muerte. Todo está absolutamente ligado, íntimamente unido por todo Egipto. Y ese es el Osirión también, forma parte de estas arquitecturas megalíticas en las cuales no hay ningún jeroglífico, no hay nada, es minimalista, es Sí. como digamos un brutalismo soviético a la antigua. Sí, la construcción es megalítica, es impresionante, pero sí tiene textos. Lo que pasa es que los textos que hay Ajá. no corresponden, no se corresponden para nada, ni con la forma de construcción, ni con los cánones de arquitectura de la época, y están escritos por dos reyes distintos que no puede ser de esa época porque el Imperio Nuevo, hablamos del año 1500, 1000, no, perdón, si hablamos de Seti sería en 1100 y pico, 1200, no tiene absolutamente nada que ver con los cánones de construcción que había del Imperio Antiguo. Cuadra, vamos, muchísimo más el Osirion con el Imperio Antiguo, la época de las pirámides, que con el Imperio Nuevo, que no tiene nada que ver. Construcciones totalmente diferentes. Y que además estaba tapado por la arena. Se descubrió casi por casualidad en Osirion. Sí, fue accidental, fue un Sí, descubrimiento accidental. fue accidental porque se estaba excavando el templo de Seti I, que está justamente al lado, que Ujú. es absolutamente maravilloso, es uno de mis templos favoritos, es precioso, pero es un templo que se construyó eludiendo el Osirion. O sea, los templos en Egipto tienen una planta rectangular y ya está. Bueno, pues este es el templo de Seti, pues gira curiosamente hacia la izquierda y así inmediatamente está el Osirion. Quiere decirse que el templo de Seti I fue construido estando ahí ya el Osirion, porque eludió con la construcción. Porque está también en otro layer, en otro más profundo, ¿no es cierto? Y a 12 metros del nivel del suelo. Pero Considerable. está anegado por la capa, ahora tiene una capa freática un poquito importante, pero lo están drenando. El problema es que hay un subsuelo que siempre está lleno de agua y no se puede investigar. No se sabe qué habrá ahí abajo. Y yo creo que esa es la clave total de los Ireion y del Imperio Antiguo. Ahí está toda la clave de los Ireion. Es cuestión de tiempo, Irene. Con la tecnología actual todo está revolucionando. Totalmente. Y bueno, tampoco te creas que la tecnología a veces ayuda mucho, porque hay Ok. otro lugar que se llama Serapeum, supongo que Así, sí, los enormes los cofres. enormes sarcófagos, que ese también es otro, otro tema larguísimo. Y hay otro, sí, está también a 12 metros de profundidad. Está a 12 metros, igual que los Ireion, igual que algunos templos que encontramos por ahí en Giza. Es que hay tantas cosas tan curiosas, tan curiosas. Mira, Dices, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. por favor, yo por mí, Definitivamente contigo. Eres una enciclopedia
por No, favor. no, no, no. Creo que por eso es en ese sentido lo que nos está diciendo son dato tras dato real comprobable. Sí, sí, yo todo lo que te digo, salvo mis teorías particulares, todo es comprobable. Todo lo que Claro. digo se puede comprobar. Todo. Pero en la próxima, en la segunda, amigos, en esta va a haber una segunda entrevista porque ya que aquí la comprometemos a Irene a que continúe hablando, porque más que todo esto no es una entrevista, es más que todo es una conversación casual. Es que es la Imaginemos mejor estarnos manera. frente a una mesa tomando unos cafés y conversando con ella ahí en el Cairo, ¿no? Y en todo Ojalá. ese ambiente y poder absorber de ella toda esta información basada en su experiencia y voy a dejar los datos de Irene debajo de la descripción del video. Y en la próxima entrevista vamos a hablar de un tema que creo que es intrigante hasta decirlo, por decirlo, creo que es la palabra. Yo, como le decía a mi amiga, a nuestro amigo común Miguel Labrador, lo peor que podéis hacer es preguntarme sobre Egipto. Es lo peor que podéis hacer porque la conversación puede durar días y días y días. No, no, vas a ser, obviamente, quedas ya como invitada a este espacio de explorador del nuevo milenio. Y ese es Días. el significado, amigos, de estas entrevistas. Explorar el nuevo milenio porque nos arrojan datos y resultados que tenemos que ver la realidad y nuestro pasado de una manera diferente hoy en día. Porque las investigaciones continúan, investigaciones como las de Irene continúan con datos, lugares, fechas que si uno va lo va a comprobar y qué Claro. mejor de la mano de ella. Muchas Entonces, gracias. ya desde ya tenemos una segunda parte porque no voy a adelantar nada. Irene, Pues, unas palabras finales, por favor, todavía no te vayas, unas palabras a todos nuestros amigos que están escuchándote. pues yo primero agradecerte el que hayas contado conmigo y a todos los que nos vean, pues que les haya picado un poquito la curiosidad para que se enamoren también, como lo hice yo de Egipto en su momento, o que por lo menos les inste a investigar y a estudiar un poquito. Y de verdad que muchísimas gracias a ti y a Miguel Labrador, que sois un cielo y que muchas gracias por contar conmigo. No, Irene, gracias a ti, gracias por tu actitud, tu bonomía de estar con nosotros y poder compartir toda esta información que nos abre nos abre la mente. Necesitamos saber de esto, necesitamos saber de nuestro pasado de la mejor manera. Si tú has dicho que ahí es el origen de todo Egipto por diversos tipos de, de desarrollos que no se han dado en ninguna otra cultura, es la verdad. Es verdad, es Decir verdad. que después dicen, fulano, tal, tal personaje griego es el historiador, pero estuvo en Egipto para escribir la Sí, historia. Eso es lo curioso. de los clásicos. La mayoría de los clásicos se Así estudiaron es. en Egipto. Es- Pero bueno, seguiremos hablando, ya sabes, cuando quieras, cuentas conmigo y de verdad que un placer y muchísimas gracias. no, Irene, y el que está agradecido soy yo. Amigos, ya saben, voy a dejar los datos nuevamente de Irene debajo de la descripción del video. Síguenla. Ella tiene un canal de YouTube también dedicado solamente a Egipto. Tienen que verlo, es muy instructivo. Y ya hemos visto abrumados por la calidad de información, no cantidad, calidad de información, que es lo que perseguimos nosotros en Exploradores Nuevo Milenio. Hasta en otra oportunidad, ya saben, saquen sus conclusiones y estamos en contacto.